Viviana. Hola, buenas noches, Andrea. Hi, good evening. Okay. So today we're going to continue working on the unit. Well, we're actually going to start the unit. So let's take a look. So we're going to start with this second unit. I already made it so that you can take a look at that. And we're going to be working on what we have here, especially the grammar. So in the grammar for this unit, we have something about the present perfect. So that's what we're going to be looking at today. Then we have some modals. So probably tomorrow, and the future tense tomorrow too. We need to work on this during 2 classes. Okay. So, but let's start with a video listening. Do you have any questions before we start? Perdón. Do you have any questions before we start? ¿Alguna pregunta antes de empezar? No. Okay. So maybe you can read the instructions for me. Okay. Talia and Amy are in Tony's office at Newsline. They're talking about a new project. Tony has received an audio file. Okay, Tony has received, right? Okay. So look at the picture. What do you think is on the audio file? Is it a song, a conversation, some news? A conversation. Okay, maybe. We're gonna see. Someone sent us this file. This is incredible. Incredible? Have you ever heard of Nick Crawford, the soccer player? He's the star forward on our national team. Of course, everyone's heard of him. I think. Well, here, look at this. What is that? This is an audio file. It's a recorded conversation between Nick and some businesswoman about a month ago. So? Well, Nick Crawford talks business with her. He talks about how he needs money. You know, there's a rumor that he's fallen into debt lately. I've heard all sorts of gossip about that. Yes, that may or may not be true. But here's where it gets interesting. During the conversation, the woman offers him $100,000. What for? She offers him $100,000 to sit out the first round qualifying match. That's the game where he had an injury and couldn't play. Ouch, I remember. And we lost that match. If we lose again, we might be eliminated. Exactly. This is a big deal in the sports world. The next qualifying round's coming up, and if this recording is the real deal, Nick Crawford will be history. You mean he won't get to play in the next match? Exactly. And without him, we'll probably lose again. Okay. So what was it? Was it a conversation? Yes. Okay, between whom? I don't understand so much. I think the football player with a woman. Exactly, yes, a soccer player with a businessman. Right, yes. And what were they talking about in the conversation? Why is it important? I think
how do you say partido? A match? A match of soccer. Yeah. I think she pay for a soccer player for they lost the match. Exactly. Yes, you got it right. So in the conversation, this soccer player was talking to this businesswoman and she was offering, I think, $100,000, right, to lose the game. So yes, it was like a bribe. You know what a bribe is? Sorry? Do you know what a bribe is? No. It's, what is it called? Un soborno, a bribe. Oh, okay. Yeah. So let's see. Let's answer the questions. The first one, who is Nick Crawford? A soccer player. Yes, he's a soccer player. Now, what does the woman do? She offers Nick money. Yeah, she offers him money. Now, what happened in the game last year? I don't know. I don't understand this part. Okay, you don't understand the question or you didn't understand the conversation? I didn't hear Okay, this okay. part of. Maybe you can play that part again. Okay. It's the game where he had an injury, $1,000 to sit out the first round qualifying match. That's the game where he had an injury and couldn't play. Ouch, I remember. And we lost that match. Okay. So did you get it now? Nick Crawford couldn't play in the game. Exactly. Why couldn't he play? I don't hear. How do you say no escuché? I didn't hear. I didn't hear. Okay, I didn't hear, yes. So, okay, let's look at that part again. Match. That's the game where he had an injury and couldn't play. Did you get it? No, I don't understand. Okay, they say that's the game where he had an injury and couldn't play. Do you know what an injury is? No. It's una herida, some type of injury. So it's like, estaba herido, por eso no pudo jugar. Ah, okay. Yes. So that's why he couldn't play. And they lost the match, right? Now, what does Tony believe about the national soccer team? I didn't hear. Okay. Let's maybe look at that part. Ouch, I remember. And we lost that match. If we lose again, we might be eliminated. Exactly. This is a big deal in the sports world. The next qualifying round's coming up, and if this recording is the real deal, Nick Crawford will be history. You mean he won't get to play in the next match? Exactly. And without him, we'll probably lose again. Okay. So what does he believe? They don't want to be on the team. They will win the next Nick Crawford. They need Nick Crawford in order to. They need Nick Crawford in order to win.
Yeah, exactly. Because he says, without him, we will lose again. Yes. Okay, that's perfect. 4 out of 4. Well done. Okay. Okay, then. So let's start with the grammar now. The present perfect. Have you ever heard of this tense before? ¿Alguna vez has escuchado este tense before, de este tiempo, the present perfect? No, había escuchado simple present. Okay, a simple present. So this is different, the present perfect. Like for example, we have learned. That's the present perfect. Or we have practiced. Sound familiar? Yes. Kind of, okay. So let's look at my presentation first. So the present perfect también lo tenemos en español. We have it in Spanish. It's like, for example, hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado. That's the present perfect in Spanish, right? Hemos estudiado. O por ejemplo, hemos visto televisión. Hemos comido esta mañana. Ese es el present perfect. A ver, con otro verbo. Por ejemplo, te he dicho que no. He dicho. Ese es el present perfect en español. Okay, now let's look at how it is in English. Now the thing is, en español lo usamos para mucho, lo usamos casi todo el tiempo. Decimos, ¿qué has hecho ayer? Right? O también decimos, ¿qué hiciste? Bueno, tal vez no, ¿qué hiciste? No. ¿Qué has visto hoy? Lo usamos mucho, el present perfect, pero en inglés no tanto. Es un poquito menos usado. We're gonna see. Okay. Okay. Now, before we look at the form, antes de ver la forma de cómo se hace, veamos los usos. Let's take a look at the uses. When do we use this present perfect? So, okay, the most common one. Okay, this is one of the uses that the present perfect has. So we use it when we talk about actions that started in the past, but that haven't finished yet. So, acciones que han empezado en el pasado, pero que todavía siguen presentes en el presente, que todavía siguen pasando, que no han terminado todavía. Por ejemplo, for example, this family here, una familia, they have, okay, what have they done? Okay, ellos han comprado esta casa in 2000. They bought this house in 2000. Compraron la casa, they bought the house in 2000. Y han vivido en esta casa hasta el 2015. They have lived in this house until 2015. So, ellos pueden decir, we have lived here for 15 years. Acá están usando el present perfect. Están diciendo, we have lived here for 15 years. Hemos vivido aquí por 15 años. We have lived here for 15 years. Y pueden usar este present perfect porque están hablando de algo que ha empezado en el pasado. It started in 2000, empezó en el 2000, and it hasn't finished yet. Todavía no se ha terminado, siguen viviendo en la misma casa. Entonces es algo que ha empezado en el pasado, pero que sigue sucediendo ahora, que no ha terminado todavía. Okay, so they still live in this house. Todavía viven en la misma casa. You know? So is this okay so far? Yes. Ese es uno de los usos para una acción que ha empezado en el pasado, started in the past and hasn't finished yet. No ha terminado todavía. So, one of the uses. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, para hablar de una acción que ha empezado en el pasado y que ha terminado en el pasado, no se puede usar este. Tendríamos que usar el simple past. Por ejemplo, podría decir, we bought the house in 2000, right?
acá está el simple past. ¿Conoces el simple past? No, lo que más me costó siempre en el inglés es el pasado de los verbos. Ok. Nunca lo aprendí. Espero ahora aprenderlo. El simple past. Eso es lo que te gustaba. Por ejemplo, bought aquí. Ujú, ujú, sí. Ok. So that's gonna be a problem. Eso puede ser un problema porque ahorita no estamos viendo el simple past, no estamos viendo el pasado simple, estamos viendo el presente perfecto. Entonces es uno más que el pasado simple. Y necesitas saber el pasado simple para entender este un poquito. O sea So, que no vamos a ver el pasado simple. no está en el programa. Wow. No, ese sí necesito verlo. O tal vez me podrías dar algún para que yo lo mire sola, digamos, ¿no? Ah, porque no está aquí. No está. Debería estar. Por ejemplo, acá hay una diferencia. Present perfect and simple past. Como una comparación. Pero esto está después. Ahorita solamente acá está el present perfect. Seguramente en los anteriores módulos estaba. Mm. What can we do? I don't know. Okay. Maybe what we can do is, yes, I can give you something to review on your own. Te puedo dar algo para que repases sola, pero también deberíamos verlo así, tratar medio, tal vez un poco rápido. Sí, porfa. Yes, because that's gonna be a problem. Okay, so yes, simple past is a great thing. I don't know if I have something. No sé si tengo algo, pero. Okay. Well, no, I don't. But we could, podríamos empezar. I don't know. Ok, hagámoslo acá en unos documentos. So, the simple past. It's not that hard actually. La mayor parte del simple past es memoria, aprenderse de memoria los verbos, ¿verdad? Te has debido dar cuenta. Eso es lo mayor, porque la estructura en sí es bastante simple y es muy parecida a la del simple present. So, if you know the simple present, si te sabes el present, then simple past is exactly the same kind of. Lo único que varía es que necesitas más vocabulario, porque tienes que aprenderte los pasados de los verbos, ¿verdad? Sí. Y esto puedes aprender poco a poco en tu cuenta, no estudiar algunos verbos, vocabulario más que todo. Pero la estructura is exactly the same. So for example, in the simple present right now, we have 3 types of verbs, okay? Hay 3 tipos de verbos en cualquier tiempo. We have the verb to be. Ese es uno, el que primero siempre se aprende al principio, the verb to be. Sí. We have los demás verbos que yo les llamo, los vamos a llamar normal verbs. Ok, so todos los verbos que normales, por ejemplo, sing, take, drink, believe, think, speak, talk, walk, todos los verbos de acciones, todos esos otros verbos que no son el verbo to be, son los normal verbs. Y después, we have modal or auxiliary verbs. And that's the third type. Modal and auxiliary verbs. So, estos son unos cuantos que podemos contarlos con las manos, son poquitos. Por ejemplo, tenemos can, is a modal, right? We have could. ¿Conoces algún otro? Have. Ok. Have sí puede ser un modal, puede ser un auxiliar, pero ¿te refieres al have de tener? Por ejemplo, I have. Sí. No, el have de tener es un verbo normal nomás. Have. Ok. Do. Do, muy bien. Do es un auxiliar, ¿verdad? No como el verbo hacer, pero por ejemplo lo que ponemos en las preguntas, ¿verdad? Do you speak English? Sí. Ese do ahí no tiene ningún sentido, es solamente un auxiliar, nos está ayudando, por eso es auxiliar. So yes. Do, ¿algún otro? Mm.
No, no me acuerdo. No. Ok, ahorita vemos. Aquí voy a poner unos Would, ejemplos. would puede ser. No sé, un verbo. ¿Cómo? Would Will, would, yes, muy bien. Would es un modal. y will. También están otros. Will, muy bien. So we have may, we have might, we have should. What else? All. Ok, son pocos. Se pueden aprender esto súper fácil. There are just a few ones. Y los normal verbs aquí es donde son infinitos. Son muchísimos, right? Walk, talk, speak, see, hear, tape. I don't know. There are many, many, many. Write, read, listen. So all of those normal verbs. Entonces, esos son los tres tipos de verbos. Now, why do we organize them like this? ¿Por qué los organizamos así? Porque cada uno tiene una estructura diferente en cualquier tipo de tiempo. En el simple present, simple past, present perfect, cualquier tiempo. Entonces, por ejemplo, el verbo to be en el presente, in the present simple, es am, is, and are, ¿verdad? Estos son los tres que tenemos en el presente simple. Yes. Now, en el pasado simple, simple past, tenemos solamente dos, entonces es incluso más fácil que el presente simple. Tenemos was, ¿sabes cuál es el otro? No. Where. Was and where. Entonces, igual que en el presente simple, tenemos am, is and are. En el pasado simple la estructura es exactamente igual. Por ejemplo, if we want to make an affirmative sentence, una oración afirmativa, con el verbo to be, ¿verdad? Ahorita estamos en el verbo to be, ¿dónde está mi más? Okay. So, for example, if I want to say, I am a teacher. Este es el verbo to be, ¿verdad? I am a teacher. ¿No? Ujú. Simple present. Si lo quiero hacer en pasado, es exactamente igual, pero en vez de am, voy a usar I was a teacher. So nothing has changed. La estructura es la misma. Por ejemplo, quiero hacer un negativo. And I want to say, you are not a soccer player. Para hacerlo en pasado, todo sigue igual. La estructura es la misma. Lo único que voy a cambiar es en vez de are, que está en presente, voy a decir were, que es el pasado de are. So I'm going to say, you were not a soccer player. Y lo mismo para una pregunta. So if I want to make a question, I'm going to say, in the simple present, are you here? ¿Cómo crees que sería en el pasado esa pregunta? Eh, was you here? Ok, tiene mucho sentido, muy bien, pero para you se utiliza where. Where. So were you here? Entonces, esto es bastante simple, vas a ver. ¿Cómo funciona? El was es solamente para I. No, casi. En este caso, am y is, los dos se convierten en was y are en were. Entonces, básicamente decimos, Para he, she. exacto, he, she, it. Entonces decimos, ok, no quiero hacerlo. I was, you were, she was, he was, he was. We, ¿qué crees que va a ser en el we? Where? Exactly, and you, Where? and they. Where? Exactly. Entonces puedes pensarlo como que el was es el pasado del is y del am. Y where es para todos los demás. Ok. Y eso es todo. Por ejemplo, el pasado simple del verbo to be, así de simple. La estructura es la misma, nada cambia. Lo único que tienes que acordarte es, ok, was es para I, she, he, it, y where es para los demás. Ok. Pero es exactamente igual. Everything's exactly the same. Entonces, ahorita estamos viendo un overview y luego te voy a dar algún material para que tú lo puedas repasar y ver por tu cuenta. Buenísimo. Okay, any questions so far? El verbo to be? No, it's okay. Okay.
Con los normal verbs, todos esta lista infinita que tenemos, pasa exactamente lo mismo. Lo difícil sería que igual que en el verbo to be, cada verbo tiene su propio pasado. Entonces, eso es necesario saber para hacer las oraciones afirmativas, solo para las afirmativas. Entonces, por ejemplo, if I want to make an affirmative sentence, and I want to say, okay, and I want to say, I have 2 siblings. Para poder hacer el pasado en una oración afirmativa, necesito saber cuál es el pasado de mi verbo, cualquiera que sea, si es drink, si es say, si es sing. Ahora, no, tampoco es tan difícil. Uno puede pensar, güey, tantos verbos, what am I gonna do, right? Pero hay muchos verbos que son regulares. Entonces, basta con añadirles una ed. Por ejemplo, el verbo listen es regular. Entonces, le añado ed, and that's my past. Listen, listened. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo había un verbo, ¿verdad? Que era receive. Y su pasado era prácticamente ed, so received. Hay muchos verbos así, regulares, que son, por ejemplo, taste, tasted. ¿Qué otro? Walk, walked. Talk, talked. Right? Esos son los regulares entre estos. Pero hay otros que no son regulares. Por ejemplo, el verbo see, su pasado es saw. El verbo hear es heard. El verbo write, wrote. Read, read. Sing, sang. Say, said. Drink, drank. Have. ¿Sabes cuál es el pasado de have? No. El pasado es had. I had 2 siblings. Ahora yo sé que ahorita puede ser como que hay mucho trabajo y la verdad sí es necesario que aprendas esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo los pasados, ¿verdad? De cada uno. Pero para ver el pasado, lo que estábamos viendo hace un momento, lo que está en nuestro programa, Present Perfect, ya no vamos a necesitar el pasado, sino el participio. Y eso es un poquito más complicado. Por ejemplo, el write, su pasado es, vamos a hacerlo acá, write, su pasado es wrote. Y su participio es written. Entonces, es mejor que desde ahora, en vez de aprenderte solamente los pasados, por ejemplo, have y had, te aprendas los 3 en uno, el pasado y el participio. Entonces, have, por ejemplo, have es fácil. Have, had, had. El participio es igual que el pasado, no hay problema. Pero hay otros que no es igual. Por ejemplo, este write no es igual. ¿El participio para qué se usa? Se usa precisamente para esos tiempos. Por ejemplo, el present perfect es igual que en español. Piensa en español. En español decimos, yo dije, ¿verdad? En presente, Ajá. yo digo, presente. En pasado simple es, yo dije. Entonces te aprendes el pasado de decir, dije, yo dije. Ahora el participio entran con estos tipos de tiempos. Por ejemplo, yo he dicho. Yo he dicho. O puedes decir yo había dicho. Esos son los pasados. Entonces, por ejemplo, yo digo I say en presente normal. Para hacer yo dije, necesitas aprenderte el pasado de decir, que en este caso es said. I said. Y para hacer estos, este es el que se supone que deberíamos estar viendo ahorita. El presente perfecto. Y para hacer este, necesitas el auxiliar have. Entonces aquí ya no va a ser tener, es un auxiliar. I have said. Ahora, por el momento parece que fuera lo mismo, ¿verdad? Parece que said y said es el mismo, no necesito aprenderme algo nuevo. Pero no siempre es el mismo. Algunos verbos, la mayoría sí se repite. Por ejemplo, walk, walked, walked. No cambia. Pero hay otros, por ejemplo, este write, sí cambia. Entonces digo, I write, I wrote, and I have written. Y acá vas a decir, I had written. Entonces, este es el pasado, wrote, y este es el participio, read. Okay. Perdón.
¿Qué me decías? El participio siempre va con el verbo have. Sí, la mayoría de las veces va con un auxiliar. Puede ser have o puede ser have. Depende. Esto todavía no, que no te confunda. Esto recién vamos a ver. Y esto ya es otro tema. Ok. Yes. Pero usualmente, por eso es que cuando te aprendes, por ejemplo, si ahorita buscamos, ok, most common verbs in the past. Pues vamos a buscar una lista de los verbos más comunes en el pasado. Entonces acá están los 50 más comunes, digamos. Y si te fijas, en la mayoría de las listas no solamente te dan el pasado, pero también te dan el participio, ¿verdad? Acá está el participio. El presente, el pasado y el participio. Y este participio es lo que te decía. Pero créeme, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el participio es igual que el pasado, no cambia. Por ejemplo, joined, joined, jump, jumped. La mayoría de las veces no cambia. Así que no te tienes que aprender dos. En algunos casos, con algunos verbos sí cambia. Por ejemplo, write es uno de esos. ¿O por qué otro verbo? Drive también es otro verbo. Conducir, drive. You say drive, drove, driven. ¿Qué otro verbo? Froze, por ejemplo. Froze, ¿está acá? Ok. Freeze en realidad, ¿verdad? Pero freeze en presente, esto es en inglés británico, pero también puedes decir, por ejemplo, froze, el pasado, o frozen, el participio. Entonces, la mayoría de las veces es igual. Creo que aquí en toditos estos verbos está igual, es lo mismo. Pero hay unos cuantos, uno que otro verbo que no es lo mismo. Entonces, por eso es que te ponen past participle and past. ¿Ok? Entonces, a ver si vemos otra lista. Ok. Acá. Especialmente con los irregulares. Los que no solamente añades ed, los irregulares, esos son los que tienen un participio diferente, la mayoría de las veces. Por ejemplo, a ver, el verbo to be es uno de esos, pero a ver, en este acá, bear. Entonces, bear, que significa como tolerar, tienes bore, su pasado, y born, su participio. Lo mismo con beat. Beat, beat, beaten. O become, became, become. Entonces, mi consejo, la mejor manera de aprender esto es poco a poquito. Por ejemplo, acá estaba froze, ¿verdad? El que te decía. Freeze, froze, frozen. Este está correcto. No sé por qué el otro decía freeze. Freeze, froze, frozen. Entonces, no te sobrecargues. Aprende unos 3 verbos cada día de los irregulares. Olvídate de los regulares completamente. Por ejemplo, en esta lista puedes empezar. Irregulares. Entonces, te aprendes unos 3 cada día. Irregulares siempre. Y poco a poco, you're gonna get. Okay. Ok. Solamente los irregulares, porque si te sabes cuáles son irregulares, de por sí ya vas a saber que los que no están en esta lista son regulares. Entonces, no hay problema de eso. Ok, pero volviendo a el pasado simple, olvidémonos del participio por un rato. En el pasado simple te decía que la estructura es la misma, ¿verdad? Entonces, si quiero hacer una oración afirmativa, por ejemplo, y digo, I have 2 siblings, solo necesito saber su pasado. El pasado de have, en este caso es had. So, I had 2 siblings. Yo tengo 2 hermanos. Yo tenía 2 hermanos. Okay, nothing has changed. Nada ha cambiado, solamente el pasado, el verbo. Lo mismo si quiero hacer una negativa. Right? If I say, ¿cómo sería el negativo de esto? I haven't. Nope. I have not. No. I had. No, had es el pasado. El negativo de cualquier verbo normal es igual.
¿Cómo dices, por ejemplo, yo no canto? I not have. No, I not sing. no, come on. Simple present. Yo no canto. I not sing. Sing. No. No. Here we- Come on. You Me need to know. bloqueé. Tienes que saber al menos el simple present, porque si no sabes el simple present, entonces mucho menos el simple past, mucho menos el otro pasado, right? Pero yo El simple- sabía. No sé qué me pasa. I know you know, maybe you're just out of practice. So you say, I don't sing, I don't. Yes. right? Come on. Ok, tienes que repasar. We're gonna have to, ok. Tal vez aparte de lo que veamos acá, aparte de las tareas que te asigno, te puedo ir mandando practiquitas del simple present, del simple past, poco a poco. Yes, please. Yes. So I don't sing. La cosa, la regla es que para hacer una oración negativa, siempre que haces una oración negativa con cualquiera de estos verbos normales, entonces de la lista más grande, en cualquier tipo de tiempo, no sé, no importa si es presente, pasado, necesitas siempre un auxiliar, ¿verdad? El auxiliar do. Entonces acá dices I do not sing. O si es tercera persona, ¿cómo sería? She. Doesn't. Good. She doesn't sing. O vamos a extenderlo. She does not sing. Ok, eso es negativo. Lo puedes contraer, claro, pero siempre necesitas el auxiliar do or does. Ahora, si piensas en el pasado, exactamente lo mismo. Por eso es súper fácil aprenderse el pasado, siempre y cuando tengas el vocabulario. Entonces, lo único que necesitas cambiar para hacerlo en pasado, el auxiliar. En vez de decir do or does, tienes que ir al pasado de do or does. ¿Y cuál es el pasado de do or does? Es did. Entonces dices, I did not sing or she did not sing. Entonces, si te fijas, nada, absolutamente nada ha cambiado. Lo único que cambia es, en este caso, en negativos, tu auxiliar. So, I do not sing, she does not sing, I did not sing, she did not sing. Entonces, de do o does se dice did. Y lo puedes traer también. Puedes decir, I didn't sing or she didn't sing. ¿Notas algo diferente entre el presente y el pasado? Que el auxiliar es el mismo para do y das. Exacto, es el mismo, no tienes que cambiar. Entonces, incluso más fácil, porque en el presente a veces te confundes, ¿verdad? Igual acá, de hecho. Por ejemplo, acá digo, I have two siblings, ¿verdad? ¿Cómo diría con she? She has. Yes, exactly. She has two siblings. Entonces, con he, she, and it, en el simple present se cambia, ¿verdad? El verbo es walks, speaks, hears, writes, reads. Se aumenta una S la mayoría de las veces. Yes. En el pasado no tienes que preocuparte por esto. En el pasado sigue tal cual. He had two siblings. No tienes ya que añadir ninguna S. Entonces, had para todos los pronombres. Sin importar qué pronombre sea, siempre vas a decir had. Así que eso es bueno acerca del pasado. So, I have two siblings. I had two siblings. I do not sing. I did not sing. En las oraciones afirmativas cambio el verbo y en las negativas cambio el auxiliar. ¿Okay? Ahora, si te fijas, después de cambiar mi auxiliar, ya no cambio el verbo, ¿verdad? Ya no digo I did not y el pasado de sing. No estoy diciendo I did not sang, porque sang es el pasado de sing, pero no digo esto. ¿Por qué? Porque ya el did ya está en pasado. Entonces no necesito ya cambiar mi verbo, se queda tal cual, en presente. Think. ¿Okay? Ya no estoy cambiando el verbo. No puedes decir, por ejemplo, I didn't have, ¿verdad? I didn't have, incorrecto. Tienes que decir I didn't have en presente. Ok. Y lo mismo para una pregunta. So, how do you make a question? ¿Cómo se hace una pregunta en el presente?
Do you think? Good. Think. Candace, do you think? ¿Cómo crees que va a ser en pasado? Did you think? Exactly. Did you think? No, it's in past tense. So nada cambia más que el auxiliar. Lo mismo con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, si quieres preguntar algo abierto. Por ejemplo, ¿qué comiste? O, a ver, ¿qué comes en tu desayuno? ¿Cómo sería eso? What do you eat in your breakfast? Perfect. What do you eat? Maybe for breakfast. For breakfast. Okay. ¿Cómo crees que sería en pasado? What did you eat for breakfast? Great. What did you eat for breakfast? ¿Qué comiste en tu desayuno? Maybe podemos añadirle yesterday, ayer. What did you eat for breakfast yesterday? ¿Qué tuviste por desayuno? Ok. Entonces, la estructura es lo mismo. Así que si te sabes el simple present, el simple past es solamente vocabulario. Okay. Lo único que tienes que tener cuidado, algo que siempre he visto que pase, es que nunca puedes mezclar un normal verb con el verbo to be, ¿verdad? Así que no puedo decir, por ejemplo, no sé, did you be or did you are. Entonces ahí sí, siempre distinguir. El verbo to be es una cosa, otros verbos son otra cosa. Okay. Porque la estructura es distinta, ¿verdad? Aquí digo, are you here? Y aquí necesito un auxiliar, entonces sí es distinto. So, eso. Ahora los modal verbs, lo bueno es que la mayoría no tiene pasado. Así que no hay que preocuparse de eso todavía. Por ahora no. Algunos tienen pasado. Por ejemplo, can sí tiene pasado. El pasado de can es could. Pero después los demás no tienen pasado. Así que no hay lío con los modal verbs. Solo estos dos es lo más importante. Okay. Okay. So this is simple present versus simple past. So poco a poco, ahora te voy a, no sé cómo vamos a hacer, tendría que dejar esta parte por ahora del present perfect. Podemos hacer los modales que están en el presente y el futuro. Puedes hacer modales, el futuro, dejar esta parte hasta que veamos un poquito más del pasado simple. Hacemos todo lo demás y dejamos esto por ahora. ¿Ok? Creo que eso es lo mejor, porque si ahorita empezamos con el present perfect, solo te vas a confundir y no, va a ser peor. Right? What do you think? Is it okay? Okay. Ok, so si eso podemos hacer. Entonces, poco a poco, empezamos con el simple past. Te voy a mandar más, más material, porque después también hay otros tenses, ¿verdad? Simple past, y así como, por ejemplo, en el presente tenemos el present continuous, Mhm. también en el pasado hay el past continuous. Eso tendríamos que ver, past continuous. I was singing, ¿verdad? Yo estaba cantando. I am singing, I was singing. Y si esos dos lo tenemos bien, then we can start with the present perfect. Okay. So, ¿qué quería decir? I wanted to say something. Okay. So yeah, I think that's it. Ok, sí, algo que me estaba olvidando. Ok, hemos visto esta es la forma, ¿verdad? La gramática, cómo se usa, cómo se forma. Ahora, en cuanto a cuándo se usa el simple past, eso también es importante. Porque eso luego nos va a permitir entender mejor lo que estábamos viendo, el present perfect. So, el simple past, la mayoría de las veces, se utiliza para acciones que han pasado en el pasado, obviamente, pero acciones que ya han terminado, acciones que se han terminado ahí. Por eso es la diferencia, ¿verdad? En el otro te estaba diciendo algo que ha empezado en el pasado y que sigue pasando ahora. Pero el simple past es para acciones que han pasado en el pasado y que han terminado ahí. So, por ejemplo, I don't know, here, right?
I don't know, let's give some examples. Podrías decir, por ejemplo, examples. I bought this house in 2000. Compré esta casa el 2000. I bought es el pasado de buy, ¿verdad? Buy es comprar. So I bought this house in 2000. Compré esta casa el 2000. Entonces he comprado esa casa el 2000 y ahí se quedó. Por eso estoy usando el simple past. You can also say, I don't know, I had milk yesterday. Entonces, tomé leche ayer. I had milk yesterday. O puedes decir, I don't know, I did my homework earlier today. Hice mi tarea hice mi tarea hace un rato, más temprano. Entonces, todo esto son simple past. Ahora, si te das cuenta, lo que tienen en común es que la mayoría de las veces estoy hablando de un tiempo específico, ¿verdad? El 2000, ayer, esta mañana o más temprano hoy. Entonces, la mayoría de las veces cuando se usa el simple past, lo usamos para acciones que han pasado y que ya han terminado y que han pasado en un tiempo específico. En un tiempo específico, algo que ha pasado rápido en un tiempo específico. Okay, so esos son los usos. Things that have happened in the past, that ended in the past, terminaron en el pasado, and that happened in a specific point in time, en un punto específico de tiempo. Okay. Is it okay so far? Yes. Okay, so we're gonna practice. Practiquemos un poco, let's see. Let's see what we have. Okay, entonces ya todavía sé que todavía no tenemos mucho vocabulario, pero a ver cómo nos va. So, how would I do the first one here? I not drink any beer last night. Hay que hacer el pasado. Hay que hacer el pasado, en este caso como tenemos not en negativo. I was Okay, I was. drunk Okay. any beer last night. Ok, eso es exactamente lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Nunca, esto es algo muy común, nunca puedes, por eso no lo hemos dividido. No puedes ir con un normal verb, no los puedes mezclar. Ya. Entonces, I'm not drunk. I am not drunk, you said? No, I don't drunk. Don't drunk. Mm. Okay. O I did. Ay, Ok. estoy chupadísima. Ok, piensa en esto, piensa en el presente. ¿Cómo sería el presente? ¿En negativo o en En negativo. I not drink any beer last night? No, come on, negative in the simple present. In the simple present, Yes. I don't. Good, I don't. ¿Verdad? Sería I don't drink any beer. Yo no bebo cerveza, I don't drink beer. Ese es el presente. En el pasado, ¿qué hemos dicho que cambiamos cuando es negativo? ¿Qué es lo único que tiene que cambiar? El don't. Exactly. ¿Y qué pongo en vez de don't? Did. Exactly. Pero did sería solamente el pasado de do. Pero el negativo don't. I didn't. Perfect. Yes, I didn't drink. Entonces, para el negativo en el pasado, no necesitas saber siquiera el pasado de drink, porque tú me estás diciendo drunk, pero no. Aquí didn't drink. So, está bien, vamos a ver. I didn't drink. Ok. ¿Cómo sería el segundo? She get on the bus in the center of the city. She. El pasado de get sería. Ujú.
El pasado de get es got. So she got on the bus in the center of the city. Great. She got on the bus. All right. Por ejemplo, la verdad hay que empezar con los verbos más comunes. Get es súper común. Entonces, get, su pasado es got. Se escribe como O, pero se lee como A. So, she got on the bus. She got on the bus. Great. Muy bien. Ok, ¿cómo sería el tercero? Es una pregunta, ¿no? Yes. What time he got up? Ok. What time he got? Saturday. Esta es la estructura de algo afirmativo. Por ejemplo, acá, ¿verdad? She got on, he got up. Pero acá si hacemos preguntas, ¿no necesitamos algo Un auxiliar. para hacer una pregunta? ¿Ah? Esta es la estructura de una oración ahorita. Por ejemplo, acá en la oración she got on, he got Did, up. el did necesitó. Exacto. Para hacer preguntas, auxiliar. Entonces, ¿qué? What time did he get up? Yes, perfect. What time did he get up? Entonces, igual que el presente, ¿verdad? What time did he get up? What time did he get up? Solo se cambia el auxiliar. Señora Olguita. Perdón, Andrea, un minutingo, dame, por favor. Yes, sure. Ya, ahora sí. So good. No te olvides. Preguntas igual que en el presente, ¿verdad? What time do you get up? What time did you get up? Ok, ¿cómo sería el for? Where did you get off? Yes, perfect. Where did you get off the train? Nice. 5. I did change el trains at Victoria. Are you sure? I did. Is this no es a question, ¿no? No, it's not a question. Entonces, cuando usamos el did se mantiene el verbo, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Entonces sí, I did change trains at Victoria. Piensa, ok, está bien en la estructura, pero si está en negativo, no puedes decir I did change. Tiene que ser I didn't. I did not change. O lo contrario, I didn't change. Igual que el don't, ¿verdad? Yo no digo I do change. Digo I Sí, sí, don't. sí. What about 6? We wake up very late. Ahí tendríamos que usar el negativo de wake up. Not negative. En este caso no sería negativo. Perdón, el pasado de wake up. Exacto. Do you know what it is? No sé cómo es woke. Yes, it's woke. ¿Cómo sería? We woke up very late. Perfect. We woke up very late. Muy bien. Now 7. Yes, his mother for Christmas. What did he give
his mother for Christmas? Yes. Well done. What did he get? Perfect. 8. Tendríamos que usar el pasado de receive Yeah. o usamos ahí un auxiliar. I did. No. Si es afirmativo, no hay necesidad de usar auxiliar. Entonces sería el pasado de receive. Ajá. Ah, ya, pero no lo sé. Okay. I received. Este es un verbo regular. So I received $300 or euros when my uncle died. ¿Cómo se distinguen los verbos regulares de los irregulares? ¿Hay alguna regla? Por ejemplo, ¿todos los verbos que terminan con E son regulares? ¿O algo así? No, unfortunately no. Esa es la cosa, no hay una regla. Entonces no se sabe, pero no sé, te familiarizas poco a poco. Sí hay similares. Por ejemplo, eso es lo bueno. Hay verbos similares. Por ejemplo, el verbo walk y talk, ¿verdad? Suenan igual. Walk y talk. Y su pasado es igual. Por ejemplo, dices walked, talked. Entonces, usualmente cuando te aprendes un verbo, te aprendes el verbo walk, automáticamente cuando escuchas verbos similares, puedes asumir que también son regulares. Por ejemplo, walk, talk, I don't know, work, worked. Y lo mismo pasa con los irregulares. Por ejemplo, el verbo, I don't know, write, ¿verdad? Entonces, write suena similar a drive. Es casi similar en la forma de que tiene I, tiene E, ¿verdad? Drive, write. A ver si hay otro. Creo que no. Entonces, sus pasados son muy parecidos. Dices wrote, drove. Y sus participios igual. Dices, ¿qué le vamos a hacer acá? Ridden. Y luego dices driven. Entonces, suenan igual, suenan parecidos y sus pasados son parecidos también. Pero no es una regla. No es como una regla. Es solamente al oído. Suena parecido. Yeah, but there's... Okay. So I received... Now what about this one here? 9. We didn't use the computer last night. We didn't use the computer last night. Number 10. She did make good coffee. ¿Verdad? Good coffee. Ah, es una pregunta, ¿no? Yeah. Did she make good coffee? Oye, ¿por qué no abrir esto? Alejandro. Les hice nuggets. ¿Sí? No les he dado. Pues. Okay, 11. They live in Paris. They did live in Paris. No, si es afirmativo, no auxiliar. Ah, entonces el pasado, ¿no? Yes. They live. Este es regular. So they live. She. El pasado de read. Wrote. No es read. Reader. Read. Se lee, es interesante porque se escribe igual, read, pero se lee read. Este es read y este es read. So, she read the newspaper yesterday. Ok, el último, el 3. I didn't watch TV. Perfect. I didn't watch TV. Muy bien. Si fuera afirmativo, por si acaso, ok, me equivocaba, le he puesto una I. Okay, si fuera afirmativo, por si acaso, watch es regular, entonces es watched, su pasado. Ok. Entonces, poco a poco,
te vas a ir aprendiendo los verbos en pasado. No te sobrecargues porque sí es difícil aprendérselos. Y la mayoría de las veces tratamos de aprender con contexto. Por ejemplo, en el video que hemos visto, ¿verdad? Habían algunos verbos. Tony decía, yes, we lost the previous game. Entonces, ahí, ¿cuál es el verbo? We lost the previous game. Lost, Exactly. ¿Qué crees que significa? ¿Es el pasado de qué? de perder. Yes. ¿Y cómo es perder? Lost, Lost en pasado, ¿verdad? ¿Y en presente? lose. Es lose, porque es loser, ¿no? El perdedor. Hola. Andrea. Hola, hola. ¿Me escuchas, Andrea? Hola. Hello, can you hear? Ahora sí te Ay, escucho. perdón, no sé. Ok, se trancó. Entonces, lost es el pasado del verbo lose. Lose es perder. Lose, perder. Y lost, perder en pasado. Ah, ok. Y ganar es win. ¿Te acuerdas cuál era el pasado? Won. Exactly, won. Lost. Ok. Entonces, por ahora, creo que tu única tarea va a ser eso. Te voy a enviar algunas prácticas, simple past, maybe simple present too, y tal vez algún material para que puedas ver un poco más de esto, más detalle. Sí, súper, porfa. Okay, sure. So, do you have any questions before we go? No, con el material y la práctica yo creo que ya voy a reafirmar mis conocimientos. Yes, well said. Pues sí, la verdad es que el programa sí a veces no es muy lógico. En varias ocasiones yo he visto en otros módulos también, empiezan con algo y luego después ponen algo más simple y luego más avanzado. Yes, we can do that. Ok, Entonces te voy a enviar la survey, la encuesta diaria. Please don't forget to do it. ok. Okay. Oh, thank you so much, Viviana. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, Andrea. Bye.